Les recordamos que hoy tenemos 2 participaciones. Vamos a analizar, creo que artículo tercero, artículo 31. No recuerdo el otro, no sé si es el 73. Bueno, artículo tercero y 31, pues saben que ese es de cajón, ¿verdad? Y vamos a analizar también SAE, los lineamientos. Sí, entonces vamos a dar comienzo. Habemos, déjenme checar cuántos participantes, mientras los demás se van integrando. Bueno, aquí no me marca. Ok, entonces, si gustan abrir sus micrófonos las personas que van a participar para nombrarlos coanfitriones, por favor. Vamos a comenzar con el análisis del artículo tercero, artículo 31. Si gustan abrir sus micrófonos de las personas que nos van a hacer el favor de compartir el día de hoy. Maestra Nancy, como en la programación el artículo tercero viene como segundo, mi compañero que es el que va a iniciar, no creo que ya esté por acá. Entonces, no sé si quisiera respetar el orden de la programación, porque en el oficio que nos envió venimos en segunda opción. O yo tengo el documento, pero pues sería, ya no pasaría él, pues. Ok. ¿Está el equipo SAE? ¿El equipo de SAE está ya preparado? Déjenme checar aquí, déjenme ver esta parte. La programación la hizo el maestro, por eso no recuerdo, pero ahorita la checamos, maestra, de eso no hay problema. Ahorita nos organizamos. Yo creo que es muy importante para el día de mañana, ¿verdad? Checar así cuál es el orden y todo para que estemos todos en la misma sintonía. Bueno, les vamos explicando a los compañeros que no ingresaron el día de ayer. Recuerden ustedes que tenemos 35 minutos para compartir, ¿sí? Fíjense que va a haber documentos muy extensos que es muy probable que nosotros tengamos que recorrer un poquito más para poder nosotros hacer el análisis como debe de ser, puntual, ¿sí? Y no perdernos del propósito del análisis de documentos normativos. Faltados 5 minutos, ya nosotros le damos el tiempo, le decimos, ya maestra, faltan 5 minutos, de manera de que ustedes puedan saber que ya va a ser el término del tiempo y podamos respetar nosotros, todos podamos respetar el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay algún compañero del equipo SAE mientras voy aquí buscando? ¿Sí? ¿O no hay compañeros del equipo SAE? Incluso hay 2 equipos del equipo SAE. ¿De ninguno de los dos? La maestra Erika Elena Valencia, Brenda Barrera, Zaira, la maestra María de los Ángeles Hernández, ¿sí están? Ah, muy bien. Maestra, si gusta comenzar usted, maestra María de los Ángeles. Dice que es del segundo equipo. Lo que pasa que aquí, maestra, son 2 equipos que analizaron el mismo documento, según a lo que yo observo aquí, ¿sí? Entonces, maestra, pues no vamos a analizarlo 2 veces. Lo que podemos hacer aquí es que una persona exponga, un equipo exponga y la otra persona, si algo se les pasó, lo complemente. Y así no escuchamos la misma información 2 veces. No sé qué les parezca. Sí, maestra Nancy, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que entonces, eso sería lo mejor, ¿no? Para que no sea monótono ni repetitivo. Efectivamente, y sirve que dejamos más tiempo para el equipo del artículo tercero, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si ustedes comienzan, maestra? María de los Ángeles, la nombramos ahorita coanfitriona para que pueda comenzar a presentar, ¿sí? Gracias, maestra Nancy. Pues sí, de igual manera yo invito a mis compañeras, no logro verlas, entonces para que si estén, como nos dividimos el trabajo, pues espero que estén ellas para que, al igual que la maestra que me antecedió, pues ellas se den a conocer la parte que trabajaron. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir y bueno, espero que mis compañeras estén escuchando. También estoy aquí presente, maestra Nancy, para si algo hace falta completar.
Ok. Dice que no se escucha. Maestra Miriam, ¿no escucha? Si quiere en el chat, si no me escucha. Maestra Miriam, no se escucha. Hay que salirse y volver a entrar. Ok, entonces, nuevamente, compañeras, no sé si están presentes para que puedan comenzar, y si no, porque les soy honesta, si no yo solo daría lectura, y pues tampoco creo que es la idea, solo ir leyendo, pero bueno, en caso de que no estuvieran presentes, pues sin problema, ¿no? Yo Sí, trabajo la exposición. así es, maestra, no se preocupe. Mire, habemos dos equipos. El otro equipo está integrado por la maestra Rafaela, que ya ahorita ya habló. Yo soy otra de las personas que vamos a analizar este documento. Entonces vamos ayudándole en la exposición. A usted no se preocupe por eso. Vamos trabajando juntos, ¿sí? Entonces, si no están los compañeros, si hay alguna situación, bueno, le entramos nosotros también a la exposición, ¿sí? Perfecto. Muy bien, maestra. Te agradezco ese apoyo. Bueno, pues primeramente, recordar, originalmente, bueno, en el Excel que nos enviaron, nos decía que analizáramos el SATE. Pero como sabemos, bueno, se ha modificado y ahora el documento que nos rige, pues es el SAE. Y entonces, pues el cual, como no está de más repasar, que significa que es el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica. Y bueno, entonces de esta manera comenzamos que este documento nos presenta las consideraciones, las cuales están en los siguientes artículos, que es el artículo 87 de la Ley General de Servicio de las Maestras y los Maestros, y bueno, nos dice, determina que el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica significa un apoyo a la mejora de la práctica profesional de las maestras, los maestros y los directivos escolares, bajo la responsabilidad de los supervisores de zona escolar, quienes deberán informar los resultados y avances a la autoridad educativa de las entidades federativas. Posteriormente, el artículo 78 dispone que la tutoría es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo. Por su parte, no podría faltar pues el artículo 3º, nos establece como obligación del Estado garantizar el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y a continuación, en el artículo 66, dice que determina que con el objeto de reconocer la función social de los maestros, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos consistentes en distinciones, estímulos y opción de desarrollo profesional, entre las que se encuentran la asesoría técnica pedagógica, la tutoría y la asesoría técnica. Y finalmente, dentro de estas consideraciones está el artículo 73, el cual nos señala que la asesoría técnica pedagógica es una función en la que los participantes proporcionan apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a otros docentes y a la escuela en su conjunto. Entonces, bueno, no sé, les digo, dándole yo lectura a estas consideraciones, maestras, no sé si pueden abonar algo de manera más particular. Bien. Ciertamente este documento, al ser pues finalmente extractos de artículos, de capítulos, pues sí, lo que decía hace un momento, ¿no? La maestra Nancy, pues fue un documento largo en cuestión de denso, de cierto modo, aunque la verdad, pues al final terminó haciendo este trabajo colaborativo, pues terminó siendo bastante digerible el documento. Y bueno, pues iniciamos con el título primero, las cuales son las disposiciones generales del capítulo 1, que trata del objeto, el alcance y su glosario. Entonces, primeramente, dice, los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases para que las autoridades educativas de las entidades federativas
organicen, planifiquen, coordinen y operen el servicio de la asesoría y acompañamiento a las escuelas. El SAE representa un conjunto de mecanismos debidamente articulados cuyas actividades están orientadas a apoyar la transformación de la escuela y la mejora de las prácticas educativas a fin de impulsar al máximo logro de aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos. Entonces, bueno, aquí ya vamos viendo cómo va tomando forma hacia lo que este documento nos lleva, nos presenta. En el segundo son los lineamientos, los cuales son de observancia obligatoria para las autoridades educativas en las entidades federativas, en este caso educativas. En el tercero, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, USICAM, orientará a las autoridades educativas de las entidades federativas y apoyará el desarrollo, seguimiento y evaluación del SAE. En el cuarto, nos presenta que para efectos de los presentes lineamientos se utilizarán las definiciones siguientes. Primeramente, autoridad educativa de las entidades federativas, colectivo docente, consejo técnico escolar, consejo técnico de zona, comité escolar de administración participativa, comunidad educativa, escuela, gestión escolar, nueva escuela mexicana, personal docente, personal con funciones adicionales de asesoría, técnica o de asesor técnico, personal con funciones de asesoría técnica pedagógica o asesor técnico pedagógico, personal con funciones de tutoría, programa escolar de mejora continua, redes y comunidades de aprendizaje, personal con funciones de supervisión. Entonces, bueno, estas son de las definiciones que seguramente ya hemos caído en cuenta, que están presentes en sí. ¿Me permite poquito, maestra, si quiere? Sí, Regrese, maestra, regrese a la presentación, si me hace favor. En el artículo primero, si ustedes se fijan, podemos rescatar, porque ayer hablábamos sobre qué podemos rescatar de cada documento. En el artículo primero podemos rescatar, bueno, que aquí se van a establecer las bases. ¿Para qué? Para organizar, planificar y que opere el SAE, ¿sí? Entonces, este es el documento donde se establece cómo se va a operar, cómo vamos a operar nosotros conforme a estos lineamientos, ¿sí? Conforme a este documento. En el segundo, si ustedes van a identificar, dice que son de observancia obligatoria, ¿sí? Por eso está establecido, ¿sí? Este sistema. En el tercero, podemos nosotros identificar aquí que a través de va a haber una orientación o son orientaciones para que las autoridades educativas puedan apoyar al desarrollo, seguimiento y evaluación del SAE, ¿sí? Bueno, entonces, si se establecen las bases, bueno, entonces también ellos, al establecer las bases, también tienen ellos que entrar para orientarnos, porque acuérdense que aquí entramos desde autoridades educativas, todas las figuras educativas que están inmersas dentro de la escuela, ¿sí? En el artículo cuarto, ¿sí? Vamos a identificar nosotros aquí que habrá muchos términos que ya conocemos, efectivamente, pero tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, nos habla ahora acerca del Comité Escolar de Administración Participativa, ¿sí? Ese comité yo no lo había escuchado, a menos lo que ustedes me digan que a lo mejor ya lo habían escuchado en ciclos anteriores, ¿sí? ¿Qué es este comité? Bueno, este comité dice que es un órgano electo por la asamblea escolar de un plantel, ¿sí? Ajá, efectivamente, maestra Miriam, es algo así como nuestro diccionario, ¿sí? Dice que es el responsable, fíjense, este comité es el responsable del ejercicio de los recursos asignados a dicho plantel, cuyo objetivo es la dignificación de este, ¿sí? Entonces, vamos a identificar esta parte, Comité Escolar de Administración Participativa, un término que quizás cuando estuve analizando los documentos dije, yo no lo había escuchado tan inmerso dentro de otros documentos, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, efectivamente, del Consejo Escolar de Participación Social, me dice aquí la maestra Miriam que debe estar dentro de. ¿Qué más debemos de identificar? Bueno, debemos de identificar que el Consejo Técnico Escolar
que sabemos nosotros que es el órgano que tiene más peso en cuanto a las decisiones, que por ser todo el colectivo docente, ¿sí? Dice aquí que se sustituye por el personal directivo y docente de un mismo plantel educativo. Tratándose de escuelas multigrado, ya sabemos nosotros que se refiere al personal docente que labora en ellas, ¿sí? Ok. El maestro Daniel dice, no, sustituye, a ver, abra su micrófono, maestro Daniel, sustituye al Consejo Escolar de Participación Social o está inmerso dentro del Consejo Escolar de Participación Social. Esto es bien importante nosotros analizarlo. Maestro Daniel. Sí, maestra. Bueno, esto yo creo que se va a ver cuando se plantee lo de la Ley General de Educación. Allí viene inmerso lo de esto de Consejo de Administración Participativa. Igual cuando se vea esto lo podemos comentar. Analizar. Ok, muy bien. Entonces, todas las demás definiciones, que vamos así llamarle, que vienen dentro del artículo 4, bueno, ya los conocemos, pero si bien tenemos que identificar hasta dónde o cuál es la función o cuál es el actuar de acuerdo a lo que ahí me van diciendo en cada uno de ellos, ¿sí? Maestra, si quiere ya continuar con la presentación. Sí, maestra Nancy, muchas gracias. Sí, me haces favor así de irme arropando en esta parte para que no se sienta una sola, simplemente una lectura. Gracias. Bueno, pues entonces, a continuación, está el capítulo 2, ¿sí? El cual tiene que ver de las autoridades educativas de las entidades federativas y que a su vez se subdivide en autoridades educativas de las entidades federativas y equipo técnico estatal. Sí, sabemos que este equipo es el encargado mejor dicho, las autoridades, perdón, son las encargadas de conformar el equipo técnico estatal y determinar sus tareas específicas. Entonces, esto ya lo veíamos desde que estábamos como SATE, y bueno, si nos podemos percatar, bueno, se retoma también para este momento. Un favor, maestra Nancy, te voy a pedir de que me ayudes a leer las primeras 3, porque se tapan aquí con mi pantalla de compartir. Si me haces favor. Ok, dice capítulo 2 de las autoridades educativas de las entidades federativas. Dice, autoridades educativas de las entidades federativas, dice que las supervisiones cuenten con personal suficiente, ¿sí? Esa es una de las funciones que tiene la autoridad educativa federal. ¿Qué más? Articular acciones de SAI con otras para la mejora continua, ¿sí? Evitando sobrecargas administrativas, sabemos acá. ¿Qué más se va a encargar? De dar seguimiento y evaluación al SAI, de establecer acciones de formación, capacitación y actualización para supervisores, ATP, AT y tutores. Y además se va a encargar de organizar, junto con la supervisión escolar, las reuniones, encuentros académicos, de manera de fortalecer las acciones que se establecen en el SAI. Evitando que el SAI genere, bueno, ahí vienen exigencias administrativas, pero además está encargado de planificar, desarrollar y dar seguimiento al proceso de tutoría. Esto es en cuanto a las acciones de la autoridad educativa de entidades federativas. ¿Sí, maestra? Sí, muchísimas gracias. Sí. Y bueno, posteriormente lo que corresponde al equipo técnico estatal, pues dice que mantendrá comunicación con supervisiones para la planeación, seguimiento y evaluación del SAE. Se deberá anotar este liderazgo para el desarrollo del SAE. Habrá una vinculación para la mejora educativa, una articulación con diversas autoridades o dependencias. Debe de estar presente, obviamente, no puede faltar el acompañamiento técnico a las supervisiones, así como las acciones de capacitación dirigidas a personal de supervisión, pues el impulso de redes y comunidades de aprendizaje a nivel estatal, la atención a las necesidades de las escuelas que superan el ámbito de la competencia de las supervisiones escolares, la articulación del SAE con otras actividades educativas y la promoción del cumplimiento en los procesos de selección y desarrollo de las funciones del ATP, del AT y de la tutoría. Entonces, ¿aquí algo que quieras abonar, maestra Nancy? El equipo técnico estatal no se da en todos los estados. Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, que es un estado muy pequeño, aquí no tenemos equipo técnico estatal. Aquí el equipo técnico estatal está conformado, como bien ahí dice, para realizar estas acciones,
¿sí? Pero va de acuerdo a la cantidad, no estoy segura de lo que les voy a decir, va de acuerdo a la cantidad, no sé si de asesores o de docentes que determina un estado, ¿sí? Pero no todos los estados tenemos equipo técnico estatal, porque no se justifica, ¿sí? Entonces, tiene ciertas acciones, en Chihuahua sí, y solo lo conforma en el subsistema federal los AT, una por sector, ¿ok? Quizás puede ser, maestro, en el estado de Chihuahua por el tamaño del estado, la cantidad de docentes que existen, a diferencia del estado de Aguascalientes, ¿ok? Y es de observancia federal. Muy bien. Bueno, y en este caso ahora pues vamos a pasar al capítulo 3, que trata de los integrantes del SAE y sus funciones, pues los cuales, como podemos ver al centro de nuestra imagen, está conformada por los tutores, por los supervisores de zona, por los 2 ATPs, pues en el caso de educación inicial, preescolar o primaria, y pues los 3 que corresponden a secundaria, así como el asesor técnico en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas. Y bueno, ciertamente pues es el deber ser. Sabemos que en muchas de nuestras zonas no contamos con toda esta cantidad de apoyo, ¿sí? A veces solo es un ATP con el supervisor, entonces, bueno, no tenemos todos estos integrantes, pero bueno, este es el deber ser, ¿no? Y bueno, igual, maestra Nancy, nuevamente, si me apoyas en la lectura de los de jefes de sector, y en el recuadro que está a la derecha, pues si me haces ese favor, maestra Nancy. Sobre los integrantes del SAE y sus funciones, nos habla que los jefes de sector, jefes de enseñanza, supervisores, AT de educación física o educación especial serán coadyuvantes en el SAE. Los directivos escolares y los docentes tienen la responsabilidad de participar y comprometerse en la mejora de sus prácticas educativas, colaborar en el trabajo del SAE y la toma de decisiones orientadas a la mejora, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, aquí se van a establecer comunicación con los directivos para organizar los servicios de asesoría y acompañamiento. Se van a gestionar las acciones del SAE de acuerdo a las necesidades de la escuela. Van a determinar en colaboración con el AT y el ATP los directivos y el plantel y personal docente a los que se les brindará asesoría y acompañamiento. Organizar la tutoría de los docentes de nuevo ingreso, comunicación con autoridades educativas de la entidad federativa para vincular acciones. ¿Qué más van a hacer? Van a planificar, coordinar, desarrollar, dar seguimiento, evaluar y llevar un registro de las acciones SAE. Informar a la autoridad educativa acerca de las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas que rebasen el ámbito de competencia de la supervisión y dar seguimiento, ¿sí? Cuando ya rebasa, entonces ya entra lo que llamamos anteriormente, el equipo técnico estatal. Cuando se rebasa ya la competencia del supervisor, que ganó ya el supervisor, hizo esto, y por más no, ahora sí entra la autoridad federativa. ¿Sí, maestra? Sí, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, entonces, ¿qué le corresponde a los ATPs, no? En este caso dice, bueno, pues participar en la planeación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del SAE en la zona escolar, proponer a quienes se le brindará asesoría y acompañamiento de acuerdo a las necesidades, elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar en colaboración con los asesorados su plan de asesoría conforme a los objetivos del SAE y las necesidades escolares, asesorar y acompañar en aspectos técnico-pedagógicos de forma individualizada y colectiva, así como informar acerca de los avances y dificultades. Visitar a las escuelas para asesorar y acompañar al personal docente, observar el trabajo y obtener información conforme a las necesidades del personal, plan de trabajo de la zona escolar y disponibilidad de personal. Orientar a maestros en el diseño y desarrollo de actividades que favorecen la formación integral de los alumnos, analizar y reflexionar junto con los docentes asesorados sobre el proceso de asesoría e impulsar la conformación de redes y comunidades de aprendizaje. Entonces, aquí puntualmente
pues nos está diciendo, ¿no? Estas funciones que nosotros debemos de tener. Y fíjense que muy interesante los verbos. Yo recuerdo que en nuestra evaluación de hace 4 o 5 años, ya hasta perdí la cuenta, pues esto porque luego nos ponen con los de los supervisores y de repente nos podemos confundir, ¿no? Entonces aquí sí como que remarcar estos verbos para tener bien presentes estas funciones que nos corresponden a nosotros. Y bueno, en el caso del asesor técnico, dice que bueno, el director con funciones de asesor técnico dice acordar con el supervisor, el personal directivo a quien brindarán asesoría y acompañamiento, elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar las acciones de asesoría, colaborar en la generación y fomento de redes y comunidades de aprendizaje entre directivos, analizar y reflexionar sobre el proceso de asesoría a fin de identificar áreas de mejora e informar a la supervisión los avances y dificultades en la asesoría y acompañamiento. Entonces, bueno, esto es de la competencia del director con funciones asesoras. Y finalmente, los tutores. ¿Qué les compete a los tutores? Bueno, dice, participar en las acciones de formación y capacitación para tutores, así como en las reuniones que organice la autoridad educativa. Establecer comunicación con los tutorados, organizar y desarrollar acciones de tutoría y llevar un registro sistemático, proporcionar la información y la documentación solicitada por la autoridad educativa y ofrecer tutoría al menos 20 días al mes. Entonces, bueno, aquí ya a grandes rasgos, pues nos dice puntualmente cuáles son nuestras funciones. Entonces, maestra Nancy, ¿algo que quieras puntualizar? Aquí nada más podríamos ahondar un poquito en cuestión a la supervisión. Bueno, la supervisión, como dice la maestra, para no confundirnos cuáles son nuestras acciones. En la cuestión de la supervisión, él es el encargado de coordinar y desarrollar el SAE en las escuelas a su cargo. Él es el encargado de coordinar y desarrollar las acciones. El asesor técnico, ¿sí?, es el agente central del proceso de cambio y mejora de las escuelas, ¿sí? A diferencia del asesor técnico con funciones directivas. Bueno, más bien, el asesor técnico en apoyo a actividades directivas. Él es el personal directivo con funciones adicionales de asesoría técnica que forma parte del equipo SAE, ¿sí? Entonces, están bien establecidas las funciones de cada uno. El supervisor coordina y desarrolla las actividades. Nosotros somos los agentes centrales para el proceso de cambio y el asesor con funciones directivas, bueno, tiene funciones adicionales a lo que a él ya le corresponde, ¿sí? Y está dentro del equipo SAE también, ¿sí? Sí, maestra Nancy, muchas gracias. Bueno, continuamos. Y bueno, pues aquí podemos ver el capítulo 4, que es operaciones del SAE, y nuevamente, maestra Nancy, te molesto si me apoyas en la lectura del encabezado. Ok, dice capítulo número 4, ¿cuáles son las operaciones del SAE? Bueno, dice que la autoridad educativa de las entidades federativas, a través de las supervisiones de zona escolar, orientará y desarrollará de manera indicativa, fíjense, indicativa, más no limitativa, o sea, podemos hacer todavía más allá, las acciones siguientes. Dice, previo al inicio del ciclo escolar, ¿qué le corresponde a la autoridad educativa federal? Bueno, acciones para que la supervisión cuente con el personal suficiente, ¿sí? Orientar y capacitar al personal de supervisión, establecer acuerdos necesarios para definir los objetivos y metas del SAE, asegurar la vinculación entre acciones del SAE y estrategias locales y capacitar al personal directivo que será AT, ¿sí? Así como los docentes de tutoría. Eso es lo que le corresponde a la autoridad educativa federal. Y a la supervisión escolar será seleccionar al personal directivo, que será AT y docente de tutoría, y proponer metas, objetivos y acciones a llevar a cabo en el SAE. Es que ya más abajo no veo. Ok, maestra, dice, y establecer formas de organización en su zona escolar. Entonces, esto ya bien lo dijo la maestra Nancy, aquí se ve la división entre lo que le corresponde a la autoridad federativa y a lo que le va a corresponder a la supervisión. Y bueno, esto fue previo al inicio. Entonces, fíjense, si ustedes pueden apreciar en esta tabla, pues nos da puntualmente, ¿no? Todo lo que es durante el ciclo escolar, ¿no? El previo, al inicio, durante y al final.
¿Qué va a suceder al iniciar el ciclo escolar? Bueno, la autoridad educativa de las entidades federativas dice que van a identificar escuelas cuyas necesidades rebasan la competencia de la supervisión, así como generar redes y comunidades de aprendizaje a nivel estatal. Entonces, aquí en el estado de Hidalgo, nos denominan escuelas focalizadas. No sé si sea un término generalizado, pero aquí en el estado, pues al inicio del ciclo escolar, efectivamente, nos hacen llegar listado de escuelas que quieren que les demos un acompañamiento personalizado. Entonces, bueno, esto es muestra de ello. Y entonces, ¿qué le corresponde a la supervisión escolar en este momento? Para este momento, en la supervisión escolar, es revisar con el Consejo Técnico de Zona, pues las metas, objetivos y acciones, propuestas para el desarrollo del SAE, así como establecer acuerdos con los directores para dar acompañamiento a las escuelas que lo requieran y elaborar un plan de trabajo, proporcionar información al equipo técnico estatal sobre las escuelas que recibirán, ¿no? Entonces, pues ya aquí se va viendo lo que nos antecedía, ¿no? La diapositiva anterior, donde nos explica, pues, cuáles son estas funciones que nos van correspondiendo. ¿Y qué sucede durante el ciclo escolar? Bueno, durante el ciclo escolar, la autoridad educativa, pues, va a estar fortaleciendo este diálogo a través de una formación, capacitación y diseño de materiales a las supervisiones. Asimismo, atiende las necesidades de las escuelas que superan el ámbito de competencia de las supervisiones, impulsan el desarrollo de comunidades y redes de aprendizaje, en especial de las buenas prácticas, ¿no? Igual, pues aquí, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, pues nos están de manera constantemente pidiendo, pues, estas evidencias de estas buenas prácticas, en donde, bueno, compartimos, ¿no? Algunas actividades que están haciendo nuestros compañeros maestros en nuestras zonas. Y bueno, esto a su vez lo publican en diferentes páginas de la Dirección de Educación, ¿no? A nivel estado. Y bueno, ¿qué hace entonces la supervisión? Pues llevar a cabo acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría, visitas de observación, de clase y diálogo respetuoso, llevar registro interno de la asesoría, del acompañamiento y la tutoría, y proporcionar información a la autoridad. Igual, pues algo aquí que nos ha funcionado mucho fue pues capacitación que tuvimos sobre la observación, el taller, diplomado que tomaron los supervisores de observación y acompañamiento, y pues la verdad este instrumento fue de mucha utilidad, sobre todo pues mientras estuvimos en lo presencial, ¿no? Sin embargo, hoy en la distancia, bueno, hay aspectos que todavía podemos retomar y pues es lo que estamos haciendo acá. Y bueno, ¿qué sucede para el final, a finalizar el ciclo escolar? La autoridad dice valora las acciones realizadas por el SAE y toma las decisiones de mejora continua para el siguiente ciclo escolar. Y en el caso de la supervisión escolar, bueno, pues se elabora el reporte breve sobre el desarrollo del SAE, incluyendo sugerencias de mejora. Entonces, maestra Nancy. No, maestra, yo creo que está muy completo la cuestión de qué vamos a hacer antes, en el inicio, al ciclo y al término, ¿verdad? Aquí nada más podríamos rescatar, o sea, cuáles son las acciones puntuales que tendríamos nosotros que definir. Bueno, que todo lo hacemos a través de visitas, de la observación de clase, del diálogo que tenemos que tener, de tener un registro, de hacer un reporte, de proponer las metas. O sea, todo eso tendríamos nosotros que responder conforme así nos hagan algunos cuestionamientos, ¿verdad? Si va a ser cuestionamientos a través de casos, bueno, tendremos que tener bien presente que las acciones que debemos nosotros emitir debe de ser a través de eso. Así va a ser el acompañamiento y la asesoría. Muy bien, maestra, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, pues, pasamos al título tercero, ¿sí? Que corresponde a los ámbitos de intervención y de servicios. Y bueno, este título tercero, primeramente nos presenta estos, bueno, el capítulo 1 se divide en 4 artículos. En el caso del 25º, pues nos está hablando de cuáles son los ámbitos de intervención. Los ámbitos de intervención van a ser la práctica docente, la práctica directiva y la tutoría. En el 26º nos marca
lo que es la práctica docente. ¿En qué va a consistir o en qué consiste esta práctica docente? Nos dice que debe de haber un fortalecimiento de la formación integral de los alumnos. Asimismo, debe de haber la comprensión y el manejo de los enfoques de enseñanza, la atención a la diversidad cultural, lingüística y de necesidades de aprendizajes de los alumnos, el desarrollo de habilidades docentes fundamentales para la mejora del quehacer educativo, tanto en el aula como en la escuela, y el impulso de acciones focalizadas al fortalecimiento de la inclusión, equidad e interculturalidad. Entonces, bueno, en estas pequeñas imágenes podemos ilustrar de manera más concreta, pues, estas ideas, ¿no? Lo que habla de la interculturalidad, de la educación integral, de este fortalecimiento, ¿no? Y bueno, también, pues, la cuestión del rezago. Debemos atender el rezago educativo. Entonces, de esto trata este artículo. Por su parte, en el 27º, que trata de la práctica directiva, pues ahí hace hincapié de que, pues, el director, ¿no?, como líder académico, deberá de estar promoviendo espacios seguros y saludables que propicien una convivencia armónica. Debe de hacer una detección y atención oportuna de estos alumnos con rezago. Debe de provocar un fomento a una cultura interesada y motivada a la búsqueda del cambio. Asimismo, debe de también impulsar la evaluación tanto interna como externa, con carácter formativo y tendiente a un mejoramiento profesional. Y de igual manera, bueno, debe de haber un desarrollo de capacidades para el ejercicio de la gestión, como el impulso de actividades de los comités escolares y de administración participativa. Entonces, eso es de la competencia de la práctica directiva. Y en lo que se refiere al artículo 28º, pues es sobre la tutoría. Nos recuerda que las maestras, maestros y técnicos docentes de nuevo ingreso, bueno, deberán de tener una orientación en el tratamiento de contenidos curriculares, considerando las condiciones y contextos escolares específicos, así como el impulso de prácticas docentes creativas e innovadoras, el apoyo en el diseño y puesta de prácticas directivas didácticas que sean interesantes y retadoras para los alumnos. Entonces, digo ahí, por ejemplo, no sé, colocaba yo esta imagen, ¿no? El docente del siglo XXI. De verdad que hoy, más que nunca, tenemos una diversidad y una multidisciplinaridad. Vamos, estamos haciendo muchas disciplinas, ¿no? Múltiples disciplinas, y pues tenemos que estarnos actualizando para todo ello. Si bien esto de la tutoría va enfocado hacia los docentes de nuevo ingreso, pues sin lugar a duda no estamos exentos, aquellos que ya tenemos a lo mejor algún tiempo, más o menos, en función, ¿no?, en la práctica. Entonces, maestra Nancy, ¿algo que quieras abonar? Aquí nada más nuestro enfoque debería de estar a la práctica docente, ¿sí? Que sería el 26, artículo 26, nuestra atención debe de ser hacia ellos, a la atención de las necesidades técnicas que ellos tengan, conforme a lo que la maestra acaba de mencionar, ¿verdad? El manejo de los enfoques, la atención a la diversidad, desarrollo de habilidades, el que se haga cumplimiento a la cuestión de inclusión, equidad, toda esa parte, a las prácticas docentes, ¿sí? Toda esa parte, nuestro enfoque de asesoría debe de estar encaminado a ellos, ¿sí? A la práctica docente. Efectivamente, existe la tutoría, eso sí, ¿sí? Sin embargo, en la tutoría, no siempre nosotros entramos dentro de la función tutora. Y aquí está muy clara la cuestión de la tutoría. Bueno, son a los docentes de nuevo ingreso y queremos que se metan a la función con la cuestión de las prácticas, ¿sí? Con la cuestión de todo lo que tenga que ver con el diseño de las prácticas y actividades didácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son maestros de nuevo ingreso, pero nuestro enfoque debe ir a la práctica docente, al artículo 26. Dice la maestra Miriam, ¿la tutoría solo realiza un directivo o un docente? Fíjese, maestra, que nosotros en el estado de Aguascalientes también los asesores técnicos muchas veces entramos nosotros a la función tutora. Nosotros los asesores dentro del estado de Aguascalientes sí entramos a la función tutora también.
Bueno, sí, sí es muy importante ver esto porque si vienen en el examen no nos corresponde, sí lo realizamos, inclusive realizamos lo de directivos, puesto que no se cumple con todo el personal como deberá de tenerse, que viene siendo un asesor como de forma de un directivo para directivos o varios tutores. Entonces muchas veces nosotros entramos en esta labor también, pero el SAE marca claramente que a nosotros no nos corresponde. Entonces, si hacemos el examen, no entra esa parte. A nosotros nos toca nada más lo que son las prácticas docentes. Incluso, maestra, si usted se fija dentro de los lineamientos, aparece que el tutor no está inmerso dentro de, ¿qué podríamos decir? Como la organización o el organigrama dentro del SAI. Él aparece fuera de. Solamente entra el supervisor, el asesor, el AT con funciones directivas y el tutor, como dice la maestra, está fuera de, ¿sí? No aparece como dentro del organigrama, ¿sí le podríamos llamar así? ¿Sí, verdad? Pues sí, más bien no está dentro de las actividades propias del grupo de SAE, del SAE, no está, porque el tutor son puros maestros de un mismo centro escolar que tienen más antigüedad o que cubren ciertos aspectos que piden, o un directivo, y que a ellos se les paga. Sí, entonces, lo mismo pasa con con el asesor para directivo, o sea, él sigue siendo directivo de un centro escolar, más aparte en el horario, en su otro horario que sobra o contraturno, por decirlo así, hace el trabajo de asesor para directivo. Sí, ahorita al final les doy dónde viene, en qué fracción, para que terminemos bien esa parte y que nos quede bien claro, como dice la maestra, ¿sí? Maestra, nos quedan 5 minutos, maestra, para continuar. Muy bien, maestra Nancy, pues entonces me voy volada. Bueno, ya aquí igual nos dice la prestación de los servicios, el personal que conforma el SAE, pues dice que va a brindar, ahora sí que los servicios de asesoría y acompañamiento, en los ámbitos de intervención. Ya vimos cuáles son los ámbitos, pero como dice ahorita, bueno, puntualizar esta parte va a ser muy interesante. En el artículo 30 nos habla de que las escuelas podrán acceder a los servicios de asesoría y acompañamiento siempre y cuando la dirección escolar o la mayoría de los integrantes del colectivo docente así lo soliciten, o en su defecto, cuando el CTZ lo determine, o en su defecto también cuando la supervisión de la zona escolar lo establezca como una necesidad. Entonces, estas serán las razones por las cuales se podrá dar asesoría y acompañamiento, y obviamente cuando la autoridad educativa de la entidad lo asigne, bueno, pues sin lugar a duda no hay vuelta de hoja. En el caso del 31º, digo, esto estamos hablando que es asesoría y acompañamiento. En el 31º nos habla de que las escuelas accederán a los servicios de tutoría, pues cuando exista personal docente o técnico docente de nuevo ingreso, ¿sí? De reciente incorporación. Entonces, aquí es muy clarito en estos puntos. En el capítulo 3 de este título tercero, pues tenemos que están estos 5 artículos. El 32º nos habla de la asesoría como un proceso formativo, ¿sí? En el 33º nos dice que la asesoría se brinda a escuelas o colectivos. En el 34º nos habla de que la asesoría se proporcionará a partir de la observación y el análisis, y en el 35º comenta que la asesoría se brindará de manera prioritaria, a las escuelas que lo requieran. En el 36º habla de que la asesoría será enunciativa más no limitativa. Ya hace un momento también ya nos hacía mención de esto. Entonces aquí como que nada más como que nos van desglosando. Eso que vimos primero de manera muy general, pues ya nos va aquí desglosando. Y entonces pasamos al capítulo 4, que habla del acompañamiento, y dice que el acompañamiento es la colaboración continua, planificada y sistemática que brinda la supervisión de zona escolar durante un ciclo escolar, por lo menos 2 escuelas de la zona que más lo requieran. Y bueno, se presenta de qué manera, ¿no? Dice, a partir de problemas de convivencia escolar, situaciones de acoso, violencia de género o discriminación, por cumplimiento irregular en la operación del servicio educativo, por altos índices de ausentismo, reprobación o deserción escolar,
o por la dificultad para el logro de los aprendizajes esperados y los propósitos educativos. Entonces aquí están unas de las razones por las cuales tendríamos que estar dando este acompañamiento. Pero bueno, también nos hacen esta nota que dice: la población indígena migrante con barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva, con alumnos con discapacidades y dificultades severas de conducta, comunicación y aprendizaje, o bien las escuelas multigrado o telesecundarias que se encuentran ubicadas en zonas de alta marginalidad. Entonces, de hecho, a este tipo de población es al que se le deberá dar atención con mayor prioridad. ¿Pero qué con el acompañamiento? Ay, maestra Nancy, te molesto otra vez con el primer rombo. Bueno. Dice acompañamiento, Consejo Técnico Escolar, incluirá sesiones de trabajo colaborativo de forma continua y sistemática, así como la valoración de las acciones emprendidas a lo largo de las sesiones del Consejo Técnico Escolar, el técnico de zona. Puede ser por un año escolar o puede extenderse y puede dice que proporciona a la zona escolar, en caso necesario, personal especializado. ¿Sí? Así es, maestra. Bueno, entonces ahí está a quién, cuándo y cómo, ¿no? Aquí está la forma del acompañamiento. Y bueno, así también nos habla de la tutoría al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso. Nos dice que la tutoría es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso. Y bueno, lo vemos de manera escalonada. Dice un acompañamiento que un maestro experimentado brinda a otro de recién ingreso. ¿Durante qué tiempo? Dice a lo largo de 2 años, en horarios que no infieran con la operación regular de las escuelas y en 3 modalidades: presencial, en línea y para zonas rurales o de alta marginación. Entonces, igual aquí ya de manera muy puntual aparece la forma y los tiempos. Y bueno, ¿cuál es el propósito? Dice: fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer su inserción en el trabajo educativo, autonomía profesional, participación en el trabajo de la escuela, comunicación con las familias de los alumnos y aprendizaje profesional permanente. Contribuir a la mejora de su práctica profesional, de modo que cuente con más y mejores capacidades para propiciar el cumplimiento de las finalidades de la educación que imparte y lograr el desarrollo integral de los alumnos. Coadyuvar a que el docente o técnico docente inicie su vida profesional con mayores elementos para trabajar con los alumnos en condiciones y contextos específicos. Pues aquí están los propósitos: fortalecer, contribuir y coadyuvar. Y en el enfoque, bueno, fortalecer el aprendizaje, impulsar el mejoramiento de las prácticas docentes, transformación gradual de las prácticas docentes, aprendizajes entre pares, formación profesional en el terreno de la práctica, propiciar el apoyo profesional comprensivo y empático y una base ética de trabajo. Entonces aquí ya hace un momento la maestra Nancy nos decía que pusiéramos puntual atención a este enfoque. Entonces aquí lo podemos ver ya de manera más desarrollada. ¿En qué consiste la tutoría presencial? Dice: implicará la asistencia física del tutor y de los tutorados en las reuniones de trabajo, la observación en las aulas, así como la comunicación directa y a través de medios electrónicos. Un tutor atenderá de 1 hasta 3 docentes o técnicos docentes, de preferencia durante 2 ciclos escolares consecutivos. Esta tutoría implicará las siguientes actividades. Primero, elaboración de un plan inicial de trabajo, organización de reuniones al inicio, durante y al concluir el ciclo escolar, realización de observaciones de trabajo pedagógico que llevarán a cabo los tutorados con sus alumnos y retroalimentación por medio de diálogos reflexivos, desarrollo de una comunicación constante con sus tutorados para atender las necesidades de acompañamiento que implica acciones diversas como observaciones, revisión de materiales, planeación conjunta o seminarios y seguimiento y registro de evidencias del desarrollo de la tutoría. Esto es relacionado a la tutoría presencial. ¿Cómo es la tutoría en línea?
Dice, se desarrollará a través de la plataforma Maestra. virtual de Lucita. Perdón, ¿qué le parece si lo de tutoría no lo brincamos? Porque hay estados en donde no tienen tutoría, entonces quien nos interese, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, nosotros sí tenemos tutoría, pudiéramos nosotros analizar esta parte, ¿sí? De manera de a lo mejor avanzar en otras cuestiones que les parezca, que sea más generalizada, vamos. No sé, ¿qué les parece? ¿Sí? Sí, adelante, me parece muy bien. Y bueno, realmente ya con esto estaríamos cerrando todo lo que trató este documento del SAE. Y pues dice finalmente, la participación en funciones de tutoría será voluntaria. Para ejercer la función adicional de tutoría será necesario participar en acciones de formación para desarrollarla. Y la Autoridad Educativa Federal dará seguimiento al desarrollo de la tutoría, tanto en lo académico como en lo administrativo. Y bueno, maestra, de esta manera sería cuanto de mi parte. Pues no sé si ya están mis compañeras del equipo que desean abonar algo más o pues ahora sí que les devuelvo la palabra. Gracias, maestra Nancy. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Y lo que les decía acerca, voy a rectificar, les decía sobre la función tutora, voy a rectificar lo que les dije y lo voy a decir textual, ¿sí? Lo que está en el 16º. El 16º nos dice que los tutores no son parte de la estructura de la supervisión, ¿sí? De zona escolar. Entonces, rectifico lo que dije hace ratito, porque yo como que me hablé en general, ¿verdad? Como del SAE. No, dice aquí que no son parte, pero de la estructura de la supervisión de zona escolar. Sin embargo, se coordinan con esta parte del desarrollo de tutoría a las maestras, los maestros y los técnicos docentes de su nuevo ingreso. Decía efectivamente ese rato el maestro, es parte del SAE, sin embargo, no es parte dentro de la supervisión escolar. ¿Sí? Ok. Pues muy bien, maestra María de los Ángeles, anduvimos a la carrera. No, ya, yo creo que ya hablamos como lo general, ustedes tendrían que analizar el documento de manera muy puntual. Estos lineamientos, a mi consideración, a lo menos lo que ustedes crean, ustedes pudieran, incluso de ahí podemos sacar puntualmente cuáles son nuestras acciones a través de que el diálogo, la observación de clase, la evaluación, el seguimiento, o sea, todo ahí vienen nuestras acciones que debemos de realizar y conforme a ello tenemos que responder para nuestro examen, ¿verdad? Porque esto lo estamos preparando para un examen, ¿sí? Y hay que identificar, como decía la maestra María de los Ángeles, los verbos, ¿sí? Los verbos. ¿Qué le toca al supervisor y a mí hasta dónde yo tengo que actuar? ¿Sí? Se va preparando, si gusta, el artículo 3º, el equipo del artículo 3º. Sí, para maestra, que podamos... ya estamos listos a la hora que me permita ya poner mis diapositivas. Ángeles Vázquez, me la ponemos coanfitriona. ¿No tiene la función? No he visto, a ver, permítame. Sí, ya la tengo, maestra. No sé si ya la observen. Sí, ya la observamos. Permítame, nada más. Creo que la tengo, permítame. No sé si ya se encuentre por ahí el maestro Lalo. A sus órdenes, maestra. Bueno, yo te paso las diapositivas, te dejo el micrófono, adelante, Lalo. Muy amable, muy buenas tardes, noches a todos y a todos los estados y a todos los docentes que pertenecen a este grupo. Un saludo fraternal desde el estado de Veracruz. Bien, nosotros somos un equipo compuesto por 4 docentes. Tenemos a la maestra Yasmín Rodríguez, la maestra María de los Ángeles, la compañera que está en este momento apoyándonos, Vázquez Solorio, y el maestro Héctor Guillermo García Hernández. Todos estamos contribuyendo a este trabajo de una u otra manera. Estamos tratando de hacer llegar a ustedes una pequeña síntesis de lo que es el artículo 3º.
Bien, vamos a empezar. Maestra Ángeles, si me permite la primera diapositiva. Vamos a empezar. De manera general, quiero comentarles, compañeros, mientras nos ponemos aquí en orden, quiero comentarles que vamos a hablar en esta primera parte de lo que es el derecho a la educación, lo que es el enfoque de los derechos humanos, lo que es el respeto a la diversidad cultural y, bueno, la integración de las escuelas particulares. Claro está, esto contemplado en el artículo, pero pues del 2017. Actualmente se hacen algunas modificaciones y tenemos ahí en las diapositivas muy puntuales las observaciones que ustedes pueden apreciar. Bien, teniendo en consideración que es, al final de cuentas, un aspecto de legalidad, un aspecto ya plasmado en nuestras leyes, pues obviamente la interpretación debe de ser tal cual como lo marca. En este sentido, pues vamos a tratar de ver las dos opciones, tratando de enfatizar dentro de la columna de observaciones la situación que hace la diferencia entre el 2017 y la reforma del 2019 en este artículo. Si ustedes pueden ver y apreciar, en el primer párrafo hablamos precisamente que la educación es el derecho de todos, ¿no? Que el Estado debe de impartir. En el aspecto de la reforma del 19, está subrayado con negritas, donde enfatiza precisamente, ¿no? Que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria le agregan, bueno, la parte media superior, y algo muy importante en este punto, que se agrega la educación superior en una modalidad de obligatoriedad. Eso a mí se me hace muy interesante. Sin embargo, pues vamos a tratar de ver que el Estado debe de garantizar todos estos niveles hasta el final del ciclo de lo que es la formación de la gente que nosotros queremos formar, desde inicial hasta la superior. En sí, aquí está, esta es la puntualización en donde nosotros estamos viendo, y que empezó desde aquel entonces, en mayo, en su situación de obligatoriedad. Pasamos al segundo párrafo, maestra. En el segundo párrafo estamos hablando de con énfasis en los derechos humanos. Aquí hay un término de igualdad sustantiva. Esta es una interpretación que le da en la nueva reforma, ¿no? Con relación a ese enfoque de los derechos humanos. Si bien es latente que va implícito el derecho al ser humano en lo que es nuestro ámbito educativo, también es el hecho de que no se hacía tanta énfasis, tanta subrayado con letras negritas, digamos, y con mayúscula, este apartado, en donde en este párrafo, en donde hace referencia a esto, ¿no? Y lo vamos a leer aquí en las observaciones, que la educación de ahora se basa precisamente en los derechos humanos, en donde fomenta, aunque va implícito, y reitero, y háganme válido nuevamente este término de reiteración, en donde hace el fomento a los derechos, libertades y cultura de la paz. Si ustedes se dan cuenta en este aspecto, actualmente ahorita lo que vimos en el Consejo Técnico Escolar, uno de los productos donde se señalaba precisamente uno de los temas es la cultura de la paz dentro de la escuela también, en y para la escuela. Entonces, se dan cuenta que va ligado uno con otro. En el siguiente párrafo también va contemplado precisamente, en uno de los siguientes, va contemplado cómo ligan todos estos niveles con el párrafo anterior, cómo se va ligando precisamente desde la educación inicial hasta la educación superior, que en teoría esa es una de las situaciones primordiales en nuestra educación, que debe de estar de manera
consecutiva, como de manera escalonada, los saberes entre un nivel y otro. Esto se venía viendo, no sé, para todos aquellos que son viejitos como yo, entenderán que se veía venir esta situación porque estaban desfasados en los tiempos, y aquellos que tuvimos digamos, el beneficio de llevar una materia adicional como es el de la materia de inglés, de otros idiomas, veíamos con desencanto que estabas viendo, y esto es a manera de ejemplo, veíamos con desencanto cómo ibas evolucionando en tus niveles de primaria, de secundaria, de media superior y hasta inicios de la superior, en donde seguías viendo el verbo to be, y lo mismo que viste en primaria, lo viste en secundaria, en prepa y hasta iniciados de la universidad. Y así como esa asignatura, también había otras en donde se contemplaba lo que tú veías, por ejemplo, en matemáticas en tercer grado, lo que era álgebra. Lo que veías en tercer grado lo estabas viendo, por ejemplo, en el primer semestre, en aquel entonces era propedéutico, hoy en los primeros semestres de universidad, y seguías viendo lo mismo. Es aquí por eso la articulación entre niveles, entre cada uno de ellos, cómo debe de haber secuencia en los conocimientos y en los saberes. Pasamos al tercer párrafo, maestra, si es tan amable. Bueno, ahí se desglosan dentro del segundo unas fracciones en donde son más relevantes y quisimos ver en este aspecto la fracción 2, la fracción 5 y la fracción 6. En la fracción 2 hablamos precisamente respecto a la diversidad cultural en cuanto al 2017. Sin embargo, no se pierde para la reforma del 2019. También hablamos acerca del respeto a la naturaleza, ¿no? Lo que es también la integración familiar. Y estos dos aspectos los estamos viendo también en nuestras observaciones, que básicamente se traslada y se implica lo que es estos dos aspectos de la naturaleza y las familias, ¿no? Sin embargo, no se pierde en nuestra educación básica, no se pierde precisamente, que es parte fundamental, la diversidad cultural. Entonces, aquí es muy importante esto porque puede venir en el examen en relación al sustento fundamental, ¿no? El artículo 3º, fracción 2 del inciso C, que es el cual se reforma. Pasamos a continuación en el siguiente aspecto, que es la fracción 5. Exacto, muchas gracias, maestra, muy amable como siempre. En la fracción 5, básicamente estamos hablando de lo que es, de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Vamos a leerlo, si me permiten voy a leerlo, lo que es la 17 y la 19 para que veamos esa integridad, ¿no? Una pequeña parte. Dice, la fracción 5 del 2017 decía, además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades, incluyendo la educación inicial hasta la educación superior. Este punto es importante, Leo, que ahorita lo estamos viendo, a lo mejor los jóvenes lo están viendo en los que se dedican a la educación lo están viendo de una manera natural, pero los que ya estamos creciditos, podemos apreciar esta diferencia porque nosotros lo vivimos y era necesario actualizar y reformar ese artículo porque sí había que hilar todos los niveles y de manera escalonada esos saberes, ¿no? Aquí, además, en la reforma del 19 dice que el Estado, el Estado apoyará la innovación científica, humanística y tecnológica. La innovación tecnológica para el beneficio de todos los alumnos es algo que trasciende, porque de esta manera trae como consecuencia
la obligación por las entidades y que se desglose en cascada a las instituciones la infraestructura para ello. Claro, hay mucho camino por recorrer, pero tengamos fe, compañeros, que esperemos que en algún momento se nos dé. Bien, en las observaciones podemos ver estos puntos. Permítame, maestra, no me adelante tantito ahí. Se agrega, dice, voy a permitirme leerles, compañeros. Se agrega que todos tenemos derecho a gozar del desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica. Y lo vuelvo a reiterar, derecho para gozar del desarrollo de la innovación tecnológica. Y el Estado debe apoyar para la investigación e innovación científica y humana. Bueno, creo que todo lo que es concerniente a educación y los beneficios que pueda tener tanto el alumnado como aquellos que ejercemos la interacción con ellos, como somos los docentes, el apoyo a la investigación científica y humanística realmente es importante, es trascendental, ¿de acuerdo? Bien, si seguimos con la fracción 6, maestros, compañeros, bueno, en esta fracción vamos a hablar acerca de la integración de las escuelas particulares, pero no como tal, sino que deben apegarse a los fines y criterios, ¿no? Aquí lo mencionamos como observación, pero en sí este es el aspecto más relevante de esta fracción sexta, es precisamente la integración de las escuelas particulares, no, reitero, de manera literal, sino figurada, para que en su haber se atenga a esos criterios que se definen, ¿no? Tanto para las públicas como para las escuelas particulares. Tenemos que el párrafo 2 pasó a ser el cuarto y el 11 pasa a ser el 12 de las fracciones 2 anteriormente señaladas. Y bueno, aquí tenemos, bueno, hace mención que tiene algunos elementos de la fracción 3 del 2017, es decir, que toma algunas particularidades y las mantiene para la reforma del 2019. Eso quiere señalar esta última observación. Bien, en este haber de estas fracciones y de estos párrafos, creo que me falta uno, maestra, o es hasta ahí. ¿Dónde empieza usted, maestra? Ya continúo yo, profe, gracias. Ok, bien, hasta aquí mi intervención es cuanto a un servidor y quedo a sus órdenes. Maestra Ángeles, le cedo la palabra y la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, profe. Quisiera puntualizar por qué estamos analizando estos artículos. Bueno, dentro de los documentos que nosotros tenemos por estudio, está el decreto que se emite el 15 de mayo del 2019. En esa situación, este decreto tiene que ver con 3 artículos, que es el artículo 3º, que se refiere a todo lo concerniente a la educación, el artículo 31, que habla de las obligaciones que como mexicanos tenemos, y el artículo 33, que son todas las facultades que tiene el Congreso. En esta situación, maestros, hay algunos artículos, algunas fracciones que se reforman, como es el caso de los que estamos viendo. Otras que se adicionan y algunas más que se derogan. El maestro Eduardo y una servidora vamos a ver los reformados. Posteriormente vamos a ver los que se adicionaron y finalmente los que se derogaron. Si hacemos un análisis de lo que hemos ido estudiando desde el día de ayer, nos podemos dar cuenta que de esta base legal tienen que surgir todos los documentos como fue la nueva escuela mexicana, el documento que analizamos hace un momento. ¿Por qué? Porque la base legal, al modificarse o al derogarse o reformarse, tiene que sustentar con ciertos documentos ese tipo de cambios. En la fracción 9 del artículo 3º, una de las reformas que se hace es que si estábamos hablando de que las escuelas particulares
y las públicas tienen que garantizar el servicio educativo, bueno, en el 2017, para que se garantizara y hubiera un seguimiento a todos los docentes, se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Al haber una reforma, al haber algunos cambios y programas, en el 2019 se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua y este viene a sustituir lo que antes era nuestro Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y como decíamos ayer, son los términos y conceptos que nosotros tenemos que ir identificando y que son hoy los vigentes. Este Sistema Nacional de Mejora Continua está coordinado por un organismo público que es descentralizado, que tiene cierta autonomía técnica, operativa, tiene un presupuesto asignado, toma decisiones de gestión y no está sectorizado. El énfasis que se le da a partir de la reforma 2019 es en una evaluación de tipo formativo y por ende, pues el Instituto Nacional para la Educación, al hacerlo con otro tipo de enfoque, tenía ciertos documentos que moderaban y regulaban las evaluaciones, que hoy, para este enfoque formativo, estarían obsoletos. Básicamente, en esta fracción se cambian la redacción de los incisos B, C, D, E y G, pero sustancialmente, aunque se le cambia el nombre, tienen las mismas funciones. En este caso, al nuevo organismo, al Sistema Nacional de Mejora Continua, se le va a permitir o se le permite poderse involucrar en la elaboración de objetivos, de planes y programas de estudio, de la educación básica, media superior y para la educación inclusiva y de adultos. Y aquí surge otro tema de la educación inclusiva que se hablaba ayer, entendiendo que hoy la educación inclusiva no solamente tiene que ver con aquellos niños que tienen algunas barreras para el aprendizaje y de integrarlos e incluirlos en los contextos, sino de a todas aquellas personas que en función de la diversidad tenemos en nuestros contextos y que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes formas de aprender, alguna barrera que le impide estar o aprender de la misma manera que la base común. Este es básicamente lo que se hace en esa fracción. Otra fracción que se reforma es la fracción 9. ¿Por qué se reforma? Bueno, porque en el 2017 había una junta de gobierno, que esta junta de gobierno era el órgano de dirección del instituto y se componía por 5 integrantes. En la reforma del 2019, la ley establece ciertas reglas para organizar y funcionar este organismo. En este caso, el organismo cuenta con una junta directiva y un consejo técnico de educación que escuchábamos, que no todos lo tienen, así como un consejo ciudadano. La junta directiva, ¿qué es esta? Es la que es responsable de la conducción, la planeación, la programación, organización y coordinación de los trabajos de los organismos que tienen que ver con este artículo, ¿sí? En el caso del Consejo Técnico, aquí nos dice que está integrado por 7 personas y el Consejo Ciudadano, al cual aún no se le han dado o se le han definido las atribuciones propias, tanto de organización como de funcionamiento. Tanto la Junta Directiva como el Consejo Técnico de Educación debe estar conformado por gente especialista. No cualquiera puede estar inmerso en él. ¿Y qué características debe tener? Bueno, debe tener habilidades para la investigación, conocimiento sobre política educativa, tiene que conocer sobre temas pedagógicos y tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa, lo cual implica que conozca todo el ámbito educativo, desde la educación inclusiva hasta la educación superior, así como la paridad de género. Bueno, en ese aspecto es lo básico de esta fracción 9. Seguiríamos con el artículo 31. Y el artículo 31, recuerden ustedes que en la generalidad habla
de las obligaciones que como mexicanos tenemos. En el 2017, uno de las fracciones que se reformó fue la fracción número 1. ¿Y qué hablaba en el 2017? Bueno, decía que los padres de familia o tutores éramos responsables de que nuestros hijos o nuestros pupilos concurrieran a la escuela tanto pública o privada. En la reforma del 2019, no solamente nos piden que los mandemos, sino que nos hace responsables de que asistan nuestros pequeños desde la primera infancia hasta los 18 años. Y cambia la frase de hacer que sus hijos o pupilos concurran para asignarnos ciertas responsabilidades que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, incluye dentro de su texto a las hijas por situaciones que se han venido generando han venido fluyendo por la cuestión de género. Se aclara hasta qué edad el padre o tutor es responsable de sus hijos y se agrega que los padres o tutores deben participar no solo como espectadores, sino de manera activa en el progreso y desempeño de sus hijos, así como velar por su bienestar. ¿Sí? Este es el artículo 31 y esta es la reforma que surge. Y después, en el artículo 73, que se refiere a las facultades que tiene el Congreso, existe una reforma que se hace a la fracción 25ª. En el 2017 se hablaba de que para establecer el servicio profesional docente, en términos del artículo 3º, establecía cómo organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica. La reforma que se hace en el 2019 habla de establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Entonces, aquí también debemos conocer que el servicio profesional docente es un término que ya está obsoleto y que hoy quien se encarga de regular y normar este tipo de procesos en el servicio docente es el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Se agrega el establecimiento de organización y sostenimiento de escuelas de nivel medio superior. Finalmente, creo que el artículo 73, en su fracción 29ª, en el apartado o en el inciso F, nos habla de que para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Bueno, básicamente aquí, dentro de las observaciones que se reforman en el 2019, el primer párrafo nos queda exactamente igual. Sin embargo, agregan un segundo párrafo en el cual se menciona que el Congreso tiene facultades para poder legislar en lo que es materia de ciencia, tecnología e innovación y puede establecer bases generales que se coordinen entre federación y municipios para poder consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que veíamos en otros artículos que le habían incluido no solamente el derecho a la educación, sino el derecho al desarrollo de esta ciencia, tecnología e innovación. Y creo que hasta ahí acabo yo y le voy a ceder el micrófono al maestro Héctor. Sí, buenas tardes. Como lo comentó la maestra, algunos artículos se reformaron. Yo voy a hablar de los que se adicionaron. ¿Qué significa? O sea, que se pusieron, no estaban y ya están actualmente. Sí, el párrafo 2 específicamente dice que corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. La impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Qué significa esto? Antes no decía que el Estado tenía la rectoría, se entendía, pero no lo decía. Y ahora ya el Estado retomó la rectoría de la educación. Entonces, ellos son los encargados de todos los procesos que tengan que ver con la educación, desde las escuelas normales hasta
todos los niveles educativos. La siguiente, maestra. Sí, también se adicionaron varios párrafos, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, el 11º y el 12º. En el quinto, dice que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Esta palabra es nueva, priorizará. Siempre se ha dicho que lo más importante son los niños, ¿verdad? Pero no estaba establecido ahora por ley o en la ley, dice que se priorizará. Todo lo que tenga que ver con la educación se va a contrastar con que si es prioridad para el niño, si le va a beneficiar, todo ahora es en relación al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El párrafo 6 dice, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Esto es lo que pues prometió el candidato en ese entonces, López Obrador, que ya no iba a haber una evaluación punitiva. Entonces ahora no se han iniciado, pero se supone que va a haber evaluaciones diagnósticas donde se va a apoyar a los docentes en las necesidades que vayan presentando. El párrafo 7 dice que la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de los maestros, de las y los maestros en sus funciones docente, directiva y de supervisión. Aquí la ley que ya está definido cuáles son las funciones de un docente, de un director, de supervisión, en este caso nosotros en particular de los ATPs, o sea, la ley ya lo estableció, ¿sí? En el párrafo 8 dice, la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Aquí, como se sabe, pues la historia dice que antes se heredaban las plazas o había mucho compadrazgo, amiguismo, entonces se supone que ahora ya no, ahora todo es por medio de exámenes, tanto para entrar al sistema como para promoverse, ¿sí? Y dice aquí que en ningún caso afectará la permanencia. Esto es lo que tenía la otra ley, que decía que era punitiva y que si no hacíamos el examen o nos iba bien, pues podíamos perder nuestro trabajo. Entonces, ahora aquí, por ley, ya no estamos amenazados. El párrafo 9 dice, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente. Pues específicamente está hablando de que se le va a apoyar más a las escuelas normales, tanto las de las ciudades como las rurales, perdón. Siguiente, maestro. Dice, el otro artículo es el 11, dice, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Se debe contemplar las realidades y contextos regionales y locales. Pues aunque está agregado, yo creo que esto nunca ha dejado de existir. Siempre ha sido el gobierno los que deciden qué planes y programas se van a aplicar. Dice también en el párrafo 12, los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias de humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música y la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. Aquí creo que lo más importante es que hablan ahora de la perspectiva de género y orientación integral, ¿sí? Recordemos que ya se le está dando mucho énfasis a la perspectiva de género, a la igualdad, a la educación inclusiva, como se ha estado hablando, y también
viene aquí lo de la promoción de estilos de vida saludables. Antes nomás como que se atendía lo que es la educación física, pero nomás lo que era en la clase. Ahora es no nada más en la escuela lo que pueden hacer, sino fuera de la escuela. Hay que promover los estilos de vida saludables. Muy bien, maestro, la que sigue. La fracción 10 dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Antes, como se manejaba nomás la educación básica como que era la obligación del gobierno, ahora no. Ahora es hasta la educación superior. Ya el gobierno está comprometido y está obligado a que todos los estudiantes, a todas las personas puedan tener acceso a ingresar a la universidad y a las escuelas normales en este caso. Por mi parte es todo. Va a continuar la maestra Carla. Buenas noches ya, compañeros. Espero que estén muy bien y bueno, vamos a darle ya fin a nuestro tema sobre el artículo 3º y algunas reformas del 31 y el 73. Voy a hablar de varios artículos y párrafos y fracciones en donde el artículo 3º y los otros artículos tienen algunas derogaciones. No son a lo mejor tan importantes para la hora de la cuestión del examen, pero pueden ser algunos distractores a la hora de estar contestando nuestro examen. Entonces, para tener ese conocimiento de qué se quitó, voy a darle lectura a los artículos que se derogaron. En este caso, el artículo 3º, en el párrafo 3, dice que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Este es un párrafo que se derogó, pero como dijo la maestra Ángeles, para poder derogar alguna situación dentro de la ley, se tienen que establecer algunas otras, ¿cómo se podría decir? Como resúmenes de artículos importantes o de fracciones importantes, ¿sí? No deja de estar lo esencial de a lo mejor del párrafo 3º, pero se reacomoda en otro párrafo. También se derogó la fracción 2, el inciso D, que dice que será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. ¿De acuerdo? Maestra, ¿le puede dar, por favor, la parte de abajo? Gracias. Y también el artículo 3º en la fracción 3 se deroga, que dice que para dar un pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 2, el Poder Ejecutivo Federal determina los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en los términos de la ley, que la ley lo señale. Y adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, que era lo que mencionaba, creo que, no sé si la maestra Ángeles, en donde quitan por completo lo que es el servicio profesional y ahora lo manejan como sistema nacional no es cierto, como sistema para la carrera de los maestros y las maestras.
Y aquí nos dice la maestra Naira que es importante hacer, déjenme lo leo. Es importante hacer la diferencia de ingreso por admisión. Sí. También para terminar de leer, maestra, ¿le puede dar un poquito más para abajo a la diapositiva? Ya no se puede, creo. ¿O sí? Sí. La ley reglamentaria fijará los criterios, la promoción, lo que les decía, para la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, y serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Sí, que era lo que mencionaba el profe Martín, no, el profe Héctor. Que pues antes se daban algunas cuestiones de compadrazgo para el otorgamiento de algunas plazas, y bueno, esto también ya lo contemplaron en artículos nuevos. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo. Y bueno, esto sería lo que nos corresponde a nosotros. No sé si vaya a haber alguna tipo de cuestionamientos o algo, maestra Ángeles. Dejo de compartir pantalla, maestra, y ya dejo el micrófono a la maestra que nos modera para que la maestra... Adelante, maestra. Sí, muchísimas gracias, pues muchas gracias por la participación. Dejé que corriera el tiempo, compañeras, porque estos artículos son importantes. Entonces, bueno, vamos a dar tiempo de preguntas y respuestas. Quien quiera continuar en las preguntas y respuestas lo pueden hacer. Y que no, bueno, ya identificó las dos partes de la exposición. Artículo 3º, artículo 31, artículo 73. Echaría un clavadito a la fracción número 2, donde habla sobre los criterios que orientan la educación. Se deroga la calidad, pero acuérdense que se adicionan otros. Excelencia, inclusión, equidad, interculturalidad, todo eso se adicionan, ¿verdad? Entonces, hay que meternos ahí también para ver esa fracción número 2. En la fracción número 2, las maestras nos hablaron de ello, nomás que hablaron más general. Entonces, yo es mi punto de vista, que yo creo que métanse a esta parte porque son los criterios que van a orientar orientan la educación, ¿sí? Y se adicionan muchísimos, ustedes se fijan, muchísimos párrafos, muchos, y todo lo que se adicionan, o sea, se adicionan sin correlativo. O sea, no hay una base, o sea, los adicionaron completamente. Hay muchísimos, el 6, 7, 8, 9 hasta el 13, del 19 al 24, creo, más o menos, sí, y otros más abajo. Todos esos párrafos son nuevos, no estaban en el artículo 3º. Entonces, sí hay que hacerle un análisis así bien puntual al artículo 3º, con esta parte, ¿verdad?, de lo que nos acaban de exponer las compañeras. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún punto de hacer. Maestra Nancy, buenas noches, si me permite. Adelante, maestra Graciela. Yo cuando revisé este documento de que se crea la junta directiva y habla de cuántas personas la conforman, habla de que van a permanecer de forma escalonada, creo que 7 años cada persona. No entiendo a qué se refiere forma escalonada. O sea, es algo que tengo una duda y la verdad no sé a qué se refiere. Digo, no sé si los que analizaron el documento me podrían aclarar o alguien de acá, quien sea. Compañeros del que les tocó la exposición, ¿tendrán respuesta para ello? ¿De forma escalonada viene en el documento? Sí, maestra, dice que algunos van a estar solo 5 años, otros 6 y otros 7, a eso se refiere al escalonamiento. O sea que el que dure 5 años lo van a cambiar y ya puede ingresar otra persona, van a designar a otra persona. Esto es para no cambiar a todos al mismo tiempo y como que empiecen de cero, sino que por ejemplo, el que quede hasta el final, pues va a poder dar orientación de lo que se ha trabajado y tener un seguimiento. Eso significa ¿Cuánto trabaja? La pregunta de usted.
Gracias, profesor, muchas gracias. Sí, de hecho esa forma escalonada es precisamente para no perder la línea de trabajo que tienen, digamos, ¿no? Para que bueno, haya una continuidad en los procesos que se están siguiendo, ¿no? Es una manera de organización de parte de ellos. Y eso está muy bien, perdón, eso está muy bien. Muy claro, ¿verdad? No empiezan de cero. No empiezan de cero, sino que hay una secuencia, porque generalmente lo que sucede es que se va la gente y a lo mejor nada más hay una transición, pero empiezan con gente totalmente nueva. Y esto nos da la pauta a que si hay programas, proyectos o funciones, tiene un seguimiento y tiene cierta congruencia. Sí, fíjense, yo pondría el caso concreto de la maestra Silvia Merkel. Imagínense el potencial de esa mujer que de repente desaparece de la función, de la cuestión educativa, ¿no? Que era una parte directiva y de repente pues se queda acéfala, digamos, ¿no? Entonces ese proceso de continuidad o de escalonamiento que ahora le dan es interesante, ¿no? Para no perder esa guía que debemos de tener en las cuestiones educativas. ¿Alguna otra participación, compañeros, que quieran tener o alguna otra pregunta? Si me permite, para maestra. Ya dar término a la sesión del día de hoy. Claro, maestro. Miren, yo mi participación quiero dejarles la idea muy clara que el conocimiento de la ley no es exclusiva de abogados. Aquí el análisis muy bueno que realizaron las maestras del artículo tercero, maestros, perdón, del artículo tercero constitucional, debemos de enclavarlo muy detenidamente porque es la piedra angular de todo nuestro sistema educativo, ¿no? Y si se fijan hay muchos conceptos. Yo, por ejemplo, me iría a la parte nada más sencilla de que manejaba anteriormente la familia. Y ahora manejan las familias. Entonces, esa parte dice uno, ay, pues nada más lo hicieron plural, pero vaya, eso tiene una base de inclusión, en el sentido de que, bueno, se conocía nada más la cuestión de la familia en forma tradicional que lo conocemos, papá, mamá e hijos, y ahora las familias son de diversa composición, ¿no? Entonces, es importante leer el artículo tercero constitucional y entender la raíz de por qué los cambios, ¿no? Yo sí les invitaría a esa parte de hacer ese análisis de casi todos los conceptos que aparecen, ¿no? Y por qué los cambios. Gracias, maestro. Muchas gracias, profe. Pues yo creo que con esto damos por terminado, ¿verdad? Es un documento que tenemos que nosotros meternos dentro de él, analizar, subrayar todo lo que identifiquemos. Yo tengo ahí un comparativo, se los voy a subir al grupo de párrafo por párrafo, ¿sí? Para que ustedes lo identifiquen. Va muy acorde a lo que nos dijeron los compañeros, porque los compañeros hicieron el extracto, ¿verdad? Dijeron, esto es lo que se adicionó, esto es lo que se quitó. Sí, yo me fui párrafo por párrafo. Lo que ustedes vayan a observar dentro del documento que yo les mando es un cuadro comparativo. Lo que viene marcado con rojo lo que se quita y con verde viene todo lo que se adiciona y con negro viene todo lo que quedó igual. ¿Sí? En cuanto al artículo tercero, porque se me hace como que a le dieron pero un cambio, pero, o sea, muchísimo. Yo lo observaba y pues ya cuando ustedes vean el artículo marcado por colores, yo decía, lo hicieron nuevo prácticamente. Tiene la base sustantiva, ¿verdad? Decía la maestra, no pueden quitar la base sustantiva en cuanto a términos educativos, pero sin embargo adicionan muchísimas cosas. Y con base a ello, ustedes van a identificar que todos los documentos que vamos a analizar van a ir conforme al artículo tercero. Van a identificar todo, van a aparecer ahí. Entonces, bueno, al ratito se lo subo en el grupo de WhatsApp por si ustedes tienden a bien a analizarlo. Y pues ahí está el otro documento que los maestros también nos presentaron y que a mí se me hizo fabuloso la forma en la que nos lo fueron explicando. Y pues yo creo que damos por terminado la sesión del día de hoy. Y pues gracias, maestra Ángeles, también, el día de hoy que nos tocó participar, ¿verdad? SAE también, súper importante, todo lo que vamos a analizar, ¿verdad? Y pues nos vemos el día de mañana
Acuérdense ustedes que en la descripción del grupo, donde está el nombre del grupo, le dan ustedes clic ahí y ya va a aparecer la descripción y ahí viene el link. ¿Para qué? Para que no se pierda, porque está uno buscando, ¿dónde está el link? ¿Verdad? Y ahí rápido lo pueden identificar y pueden ingresar. Vamos a utilizar el mismo ID todas las sesiones, para que sea más fácil para ustedes, ¿sí? Sí, dice, favor de enviar las presentaciones. Sí, acuérdense que están en el Drive las presentaciones, ¿eh? El que voy a enviar yo no está en el Drive porque ese fue un análisis que hicimos entre una compañera y yo, aparte, pero al rato se los comparto, ¿sí? Muchísimas gracias, maestra, y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Desde Morelos. Buenas noches, gracias, cuídense. Muchas gracias. Hasta Gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, maestra Nancy. Sí, maestra. Tengo la duda de quién está pagando el Zoom, porque las sesiones del Zoom son 40 minutos, entonces creo que todos estamos siendo beneficiados para hacer también la aportación de